Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era la primera vez que me asignaban la patrulla nocturna en el Parque Nacional de La Malinche. Me había preparado para este trabajo toda mi vida. Desde pequeño soñaba con caminar esos senderos, con la tranquilidad de los árboles, el sonido de los insectos, el viento susurrando entre las ramas. Pero esa noche, todo fue diferente. Eran alrededor de las 10:30 p.m. cuando me asignaron un recorrido por el sector del bosque denso, el más apartado, donde las veredas apenas eran visibles. El jefe de los guardaparques, el señor Contreras, me miró con seriedad antes de que partiera. «No te desvíes del camino. Siempre mantén la linterna cargada y la radio en tu mano, ¿entendido?». Asentí, aunque sus advertencias parecían exageradas. ¿Qué podría suceder en un parque nacional en medio de la noche? Lo más peligroso que había encontrado hasta entonces eran unos mapaches rebeldes que buscaban comida entre las bolsas de basura. Caminé unos 30 minutos por el sendero marcado, siguiendo el rastro de las huellas de otros guardaparques que habían pasado por ahí durante el día. Todo estaba en silencio. Solo el crujido ocasional de las hojas secas bajo mis botas rompía la quietud de la noche. Cuando llegué a un pequeño claro, decidí detenerme y tomar un trago de agua. El viento había cesado por completo y el aire se sentía pesado, como si algo estuviera observándome. Traté de ignorar la sensación, pero algo no se sentía bien. Miré hacia los árboles. Las sombras parecían moverse de manera extraña, pero supuse que era solo mi imaginación. Entonces, lo escuché. Un sonido distante, apenas audible, como un susurro, pero con una cadencia extraña, casi como si alguien hablara. Me tensé, tratando de identificar de dónde venía, pero el eco lo hacía difícil. Pensé que podría ser un excursionista perdido, aunque esa área estaba cerrada al público por la noche. «¿Hola?», grité, esperando una respuesta. Nada. El silencio regresó, más denso que antes. Decidí seguir avanzando, más alerta ahora, y apreté la linterna con más fuerza. A unos pocos metros, el sendero se bifurcaba. Me detuve. Sabía que el lado derecho era el camino correcto, pero el susurro venía de la izquierda. Contra mi mejor juicio, me dirigí hacia el origen del sonido. A medida que avanzaba, el susurro se hizo más claro. Ya no parecía humano. Era una especie de arrullo, un lamento suave que se entremezclaba con el viento que comenzaba a levantarse de nuevo. El camino no estaba marcado, y las ramas bajas arañaban mis brazos y piernas mientras me adentraba en el bosque denso. Después de unos minutos, llegué a otro claro, mucho más pequeño que el primero. En el centro, una estructura vieja y desgastada por el tiempo, algo que no había visto antes en ningún mapa del parque. Parecía una cabaña abandonada, cubierta de musgo y con las ventanas rotas. El susurro venía de allí, más fuerte ahora. Sentí una opresión en el pecho, algo en mí gritaba que me fuera de ahí, pero no podía. Algo, una fuerza que no podía entender, me empujaba a acercarme. Cuando llegué a la puerta, la empujé suavemente. Cedió con un crujido largo y desgastado, revelando un interior cubierto de polvo y telarañas. Parecía que nadie había estado allí en años. Di un paso adentro. La madera del suelo gimió bajo mi peso. La linterna apenas iluminaba las esquinas de la habitación, pero lo suficiente para que viera algo que me heló la sangre. En las paredes había símbolos tallados, extraños, como espirales y figuras geométricas que nunca había visto antes. Un frío antinatural me envolvió, como si el aire mismo estuviera maldito. El susurro venía de la parte trasera de la cabaña, un pequeño cuarto cuya puerta estaba entreabierta. Mi cuerpo se movía por sí solo, como en trance.
Apreté la linterna y me acerqué. La abrí lentamente, mi corazón retumbando en mis oídos. Adentro no había nada. Solo una silla en el centro del cuarto y, en ella, una figura sentada, encorvada, con una capucha que cubría su rostro. El susurro venía de ella. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz temblando. No hubo respuesta. Me acerqué un poco más, el miedo trepando por mi columna. Extendí la mano hacia la figura, queriendo sacudirla, despertarla, hacer algo para romper ese momento de terror. Entonces, la figura levantó lentamente la cabeza. No había rostro, solo una mancha negra, vacía, como si alguien hubiera borrado cualquier rastro de identidad. El susurro cesó de inmediato. Un silencio sepulcral se adueñó del lugar. Sentí una mano helada apretar mi muñeca. Grité, soltando la linterna que cayó al suelo y rodó hasta la puerta. La figura comenzó a moverse, lentamente al principio, pero luego con una rapidez antinatural. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, tratando de alcanzar la linterna. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Finalmente, llegué a la linterna y la apunté hacia la figura, que se detuvo justo en el umbral del cuarto. Se quedó allí, inmóvil, como si la luz la hubiera congelado. Corrí. No miré hacia atrás, no quise ver si me seguía. Solo corrí por el bosque, tropezando con raíces y ramas, escuchando mi respiración entrecortada y el latido frenético de mi corazón. No me detuve hasta que llegué a la caseta de vigilancia, donde me desplomé, jadeando y temblando. El señor Contreras me encontró allí, acurrucado, incapaz de hablar. «¿Te desviaste del camino, verdad?», preguntó, su rostro sombrío. No respondí, solo asentí, incapaz de olvidar lo que había visto. Desde esa noche, evito las patrullas nocturnas. Nunca volví a esa parte del parque y nunca volví a escuchar ese susurro. Pero a veces, en mis sueños, siento que algo me sigue observando desde las sombras, esperando que cometa un nuevo error. La primera vez que me asignaron una patrulla en la Sierra Madre Oriental, cerca del pico de Orizaba, sentí una mezcla de emoción y respeto por el lugar. Sabía que esa montaña había sido testigo de cientos de años de historia, y que muchos habían intentado conquistar sus alturas, algunos con éxito, otros no tanto. Pero yo no iba allí para escalarla. Mi trabajo como guardaparques era asegurar que todo estuviera en orden en los senderos y que nadie, fuera visitante o habitante local, rompiera las reglas del parque. Lo que no sabía en ese momento era que esa montaña escondía mucho más que caminos. El ascenso comenzó al mediodía. Mis botas resonaban contra el suelo rocoso mientras subía por el sendero principal. Las lluvias recientes habían dejado el suelo mojado y una ligera neblina cubría las cumbres más altas. Me dirigía hacia el campamento de base, un pequeño refugio construido por los guardaparques donde a menudo se reportaban escaladores antes de intentar la cumbre. Mi misión era sencilla: asegurarme de que todo estaba en orden, revisar el equipo de emergencia y, si encontraba algún visitante, recordarles las reglas de seguridad de la montaña. Pero había algo en el aire ese día, una extraña quietud que no lograba identificar. El camino hasta el campamento era largo, unas 3 horas de caminata si mantenía un buen ritmo. Durante los primeros 30 minutos, todo fue tranquilo, como esperaba. Los pinos altos crujían suavemente con el viento, y el canto de los pájaros le daba vida al lugar. Sin embargo, a medida que me adentraba más en la montaña,
La sensación de tranquilidad comenzó a desaparecer. Todo a mi alrededor empezó a volverse tenso. El aire se sentía más pesado y los sonidos del bosque comenzaron a apagarse, como si algo hubiera absorbido el sonido. A mitad de camino, llegué a una parte del sendero conocida como La Garganta, un paso estrecho entre dos acantilados donde el viento silbaba de una manera que siempre me ponía los nervios de punta. Sin embargo, esa vez no había viento, solo silencio. Apagué mi radio para escuchar mejor, por si acaso algún animal o excursionista andaba cerca. Nada, absolutamente nada. Continué caminando, tratando de convencerme de que era solo la soledad del lugar lo que me ponía en alerta. Después de todo, había estado en ese sendero varias veces y nunca había sucedido nada fuera de lo común. Pero entonces, justo cuando estaba cruzando el paso más angosto, noté algo inusual. Huellas en el barro. Eran frescas, más recientes que cualquier otra que hubiera visto ese día. Se dirigían hacia una bifurcación en el sendero que solo conocían los locales, una ruta alternativa que llevaba hacia una zona más remota de la montaña, prohibida para los turistas debido a los peligros de deslizamientos. Me detuve un momento, observando las huellas. Eran de botas, grandes, probablemente de un hombre. Me quedé pensando si debía seguirlas. Podría ser un cazador furtivo, y como guardaparque, parte de mi trabajo era evitar actividades ilegales. Me aseguré de que la radio estuviera cargada y revisé mi equipo. Con precaución, decidí seguir el rastro. El sendero alterno era mucho más empinado y resbaladizo. Las ramas bajas me arañaban los brazos y las piernas mientras me adentraba más en el bosque. Las huellas seguían ahí, marcadas con claridad, pero algo no cuadraba. Parecía que la persona que las había dejado se estaba moviendo a gran velocidad, demasiado rápido para las condiciones del terreno. Después de unos 20 minutos de seguirlas, llegué a un claro donde las huellas se detenían abruptamente. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien, pero el lugar estaba vacío. Lo único en el claro era una cabaña vieja y derruida, algo que no recordaba haber visto en ningún mapa. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Las ventanas estaban rotas y la puerta entreabierta, meciéndose suavemente con el viento que comenzaba a levantarse. Daba la impresión de que no había sido habitada en años. Pero algo no estaba bien. Había una sensación extraña en el aire, como si estuviera siendo observado. Decidí entrar, manteniendo la mano en el machete que llevaba colgado al cinturón. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. El suelo estaba lleno de hojas secas y las paredes tenían manchas de humedad. El silencio era absoluto, roto solo por mis propios pasos. Me dirigí hacia una pequeña mesa en el centro de la habitación. Encima de ella había una libreta, sucia y amarillenta por el paso del tiempo. La abrí, esperando encontrar alguna pista sobre quién había estado allí, pero lo que vi me dejó helado. Las primeras páginas estaban llenas de notas escritas con una caligrafía torpe, casi ilegible, pero lo poco que pude leer me dejó claro que quienquiera que hubiera escrito eso estaba perdiendo la cordura. Hablaba de sombras que se movían entre los árboles, de voces que le susurraban por la noche y, lo peor de todo, de personas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, escuché algo fuera. Un crujido, apenas perceptible, pero lo suficiente para hacerme detener. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento, tratando de escuchar de nuevo. Hubo otro crujido, esta vez más cerca, como si alguien o algo estuviera moviéndose lentamente por el bosque, acercándose a la cabaña.
Apagué mi linterna y retrocedí hacia una esquina, tratando de pasar desapercibido. Mi mente se aceleraba, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Quizás era un animal grande, un oso tal vez, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. El crujido se hizo más fuerte, como pasos pesados acercándose a la puerta. Y entonces lo vi. A través de la ventana rota, una figura alta y encorvada se movía entre los árboles. No pude distinguir su rostro, pero su forma era inconfundible. Un hombre, aunque sus movimientos eran extraños, torpes, como si estuviera herido o desorientado. Quise salir corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé inmóvil, observando cómo la figura se detenía frente a la puerta de la cabaña. Entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe, como si el viento la hubiera empujado. La figura estaba justo allí, de pie en el umbral, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando. Contuve la respiración, rogando que no me viera. Pero entonces, la figura dio un paso dentro de la cabaña. Era un hombre, sucio y cubierto de barro, pero lo más perturbador era su rostro. Estaba completamente inexpresivo, como si no hubiera vida en él. Sus ojos vacíos se movieron lentamente por la habitación hasta que se posaron en mí. Sentí un pánico indescriptible apoderarse de mí. En ese momento, supe que no era un hombre normal. Había algo profundamente mal en él. De repente, giró la cabeza bruscamente hacia otro lado, como si hubiera escuchado algo fuera. Dio media vuelta y salió de la cabaña sin decir una palabra, desapareciendo en el bosque tan rápido como había aparecido. Apenas podía moverme, el terror me había dejado paralizado. Finalmente, reuní suficiente valor para salir de la cabaña y correr. No miré atrás, simplemente corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, tropezando con las rocas y las raíces. Sabía que debía regresar al sendero principal, pero estaba desorientado. Todo el bosque parecía diferente, más oscuro, más cerrado. Después de lo que parecieron horas, logré encontrar el camino de regreso. Cuando llegué a la base, jadeante y cubierto de sudor, el señor Contreras me esperaba. Su expresión no era de sorpresa, era como si supiera exactamente lo que había sucedido. «No debiste seguir esas huellas», dijo simplemente, con una mirada severa. Quise preguntarle qué había visto, pero no tenía fuerzas para hablar. Me limitó a asentir mientras él me daba unas palmadas en el hombro. Esa fue la última vez que patrullé solo en esa montaña. Desde entonces, he escuchado historias de otros guardaparques sobre encuentros extraños en esa área, pero nadie habla demasiado sobre ello. El viento soplaba fuerte aquella mañana en el Parque Nacional de Yellowstone. Como guardaparque, llevaba varios años trabajando en diferentes reservas, pero Yellowstone era especial. Los paisajes, la fauna, y especialmente los osos, lo convertían en un lugar único y a la vez peligroso. Mis superiores siempre nos recordaban que el mayor riesgo aquí no eran las tormentas ni los incendios, sino los animales, en especial los osos pardos. Sin embargo, nunca había tenido un encuentro cercano con uno hasta ese día. Mi patrulla comenzó temprano, con un cielo despejado y el aire fresco de la mañana llenándome los pulmones. Iba solo, como de costumbre, revisando una zona cercana a uno de los ríos principales del parque. Era una de las áreas menos transitadas por los turistas, pero a menudo los pescadores ilegales o cazadores furtivos se adentraban allí para evadir a la vigilancia. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden. Con la radio encendida y mi mapa en mano,
me adentré en un sendero que no había recorrido en mucho tiempo. Los árboles estaban más juntos y el follaje era más denso, pero eso no me preocupaba. Sabía que, si mantenía los ojos y oídos atentos, cualquier cosa fuera de lo común la detectaría rápidamente. Después de unas 2 horas caminando, llegué a un claro. Decidí detenerme un momento para revisar mi posición y tomar algo de agua. Alrededor, el canto de los pájaros y el susurro de las ramas mecidas por el viento me envolvían en una sensación de calma. Justo cuando me disponía a continuar, noté algo raro en el aire. Era un olor fuerte, una mezcla de tierra mojada y algo más. Me quedé quieto por un momento, intentando identificar de qué se trataba. Entonces lo escuché. Un crujido de ramas a unos metros de distancia. Giré la cabeza y allí estaba. Un oso pardo, enorme, mirándome desde el borde del claro. Era un macho adulto, claramente mucho más grande que cualquier oso que hubiera visto en persona. Sabía que estos animales podían ser impredecibles, pero por lo general no atacaban a menos que se sintieran amenazados. Me quedé quieto, intentando no parecer una amenaza. Mis manos se tensaron alrededor del bastón que llevaba, pero no lo levanté. Sabía que cualquier movimiento brusco podría asustar al oso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Lo había visto en los entrenamientos. Retroceder lentamente, no hacer contacto visual directo y hacer ruidos suaves para no parecer presa. Comencé a caminar hacia atrás, poco a poco, con los ojos fijos en el suelo a un lado del oso. Entonces, algo cambió. El oso dejó de observarme pasivamente. Dio un paso hacia adelante, gruñendo de una manera que jamás había escuchado. El sonido era profundo, visceral, y vibraba en mi pecho como una advertencia. Me congelé. Sabía que los osos solían hacer falsas embestidas para asustar, pero algo en su comportamiento no parecía una advertencia. Este oso no estaba jugando. Di un paso más hacia atrás, pero mis pies tropezaron con una raíz oculta y caí al suelo de espaldas. El impacto hizo que mi radio y mi mapa cayeran de mi bolsillo. El oso gruñó de nuevo, esta vez mucho más cerca. Me levanté de golpe, sabiendo que quedarme tirado en el suelo era lo peor que podía hacer. El animal avanzó rápidamente hacia mí, y entonces lo vi claramente. En su pata delantera había sangre seca, una herida abierta y fea. Estaba herido, lo que significaba que estaba mucho más agresivo de lo normal. Había escuchado historias de osos heridos atacando a personas sin razón aparente, y ahora me encontraba justo en esa situación. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Me di la vuelta y comencé a correr, sabiendo muy bien que correr era una pésima idea frente a un oso, pero no veía otra opción. Podía escucharlo detrás de mí, el ruido de sus patas gigantes aplastando el suelo y las ramas resonaba con cada zancada. Los árboles pasaban borrosos a mi alrededor mientras mi mente se concentraba únicamente en encontrar una salida, cualquier cosa que pudiera usar para protegerme. El bosque se cerraba más a mi alrededor y sentía como el oso se acercaba. Corría más rápido de lo que podía imaginar y el terror me invadía por completo. A lo lejos, vi un árbol más grueso que el resto, uno que tenía ramas bajas. Sabía que subir a un árbol era una opción arriesgada, pero en ese momento era mi única esperanza. Con todas mis fuerzas, salté hacia la primera rama, agarrándola con ambas manos y usé toda la adrenalina para impulsarme hacia arriba. Sentí un tirón en mi brazo izquierdo, pero logré levantarme antes de que el oso llegara al tronco. El animal se detuvo justo debajo de mí, lanzando rugidos que parecían sacudir las hojas del árbol.
Desde mi posición, podía verlo con claridad. El enorme cuerpo cubierto de pelaje oscuro, sus garras afiladas arañando la corteza del árbol mientras trataba de alcanzarme. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, aferrado a la rama. Mi mente trataba de calcular mis siguientes pasos, pero estaba bloqueada por el miedo. Sabía que los osos pardos no trepan árboles tan bien como los negros, pero aún así, este era lo suficientemente grande y fuerte como para empujar el tronco con su cuerpo y hacerme caer si lo deseaba. El oso intentó subir un par de veces, pero no lo logró. Después de lo que parecieron minutos eternos, finalmente se alejó, aunque no muy lejos. Podía verlo desde las ramas, moviéndose en círculos, como si estuviera esperando que yo bajara. Me di cuenta de que no podía quedarme ahí para siempre y que tenía que hacer algo rápido. Tomé un respiro profundo y revisé mis opciones. Recordé que tenía un spray de pimienta para osos en mi mochila, algo que todos los guardaparques debíamos llevar. Con mucho cuidado, solté una mano del tronco y abrí la mochila. Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba el spray y lo preparaba. Esperé unos segundos más, y cuando el oso se acercó nuevamente al tronco, le apunté con el spray y disparé. El chorro alcanzó su rostro, y el animal soltó un rugido de dolor. Se tambaleó hacia atrás, frotándose la cara con las patas. Aproveché ese momento de confusión para bajar del árbol lo más rápido que pude. Sabía que el spray no lo detendría por mucho tiempo, pero me daría unos minutos de ventaja. Comencé a correr de nuevo, esta vez siguiendo el sendero que llevaba hacia una zona más despejada. Podía escuchar al oso gruñendo a lo lejos, todavía afectado por el spray, pero sabía que volvería a perseguirme si me quedaba mucho tiempo en el mismo lugar. Finalmente, después de unos minutos de correr sin parar, llegué a una pequeña elevación desde donde podía ver el río. Mi radio seguía tirada en el bosque, pero sabía que la estación de guardaparques no estaba muy lejos. Con la adrenalina aún corriendo por mi cuerpo, bajé la colina y corrí hacia el refugio. Cuando llegué, mis compañeros me recibieron con caras de asombro. Estaba cubierto de barro, sudor, y con el brazo izquierdo colgando de manera extraña por la caída del árbol. Les conté lo sucedido rápidamente mientras uno de ellos tomaba la radio para informar del oso herido. Sabíamos que un animal en esas condiciones era extremadamente peligroso para cualquiera que se acercara al parque. Esa noche, mientras me atendían las heridas en el brazo, no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de no contarlo. Había aprendido a respetar aún más a esos gigantes del bosque y también a nunca subestimar el poder de la naturaleza. Sabía que la próxima vez estaría mejor preparado, pero aún así, el recuerdo de aquellos rugidos resonando en mis oídos me perseguiría por mucho tiempo. Recuerdo perfectamente aquella noche en la que me enviaron a patrullar solo en la Reserva Nacional de San Juan, en Colorado. Era mediados de octubre, y el aire ya traía consigo el frío de las primeras nevadas. La montaña estaba tranquila esa tarde, como si el invierno la estuviera preparando para el largo letargo. Lo que no sabía, lo que nadie me advirtió, era que esa calma era solo el preludio de una tormenta. Mi turno comenzó al atardecer, como siempre. Tenía la tarea de patrullar una zona remota en lo alto de la montaña, cerca del lago Molas. Aunque había algunos turistas más abajo, acampando en el área designada, nadie se atrevía a subir tan alto en esta época del año. Solo los guardaparques nos aventurábamos allí para asegurarnos de que todo estuviera en orden antes de que el invierno cerrara el acceso. La primera parte del ascenso fue tranquila. Los pinos altos me rodeaban por ambos lados, y el crujir de las ramas bajo mis botas era el único sonido que rompía el silencio. Alrededor de las 6 de la tarde, el cielo empezó a cambiar.
Nubes gruesas y oscuras comenzaron a acumularse en el horizonte, bloqueando el sol y apagando los últimos colores del crepúsculo. Ya había oído que venía una tormenta, pero pensé que llegaría más tarde, probablemente después de mi turno. Parecía que me había equivocado. Subí el ritmo, decidido a completar mi recorrido antes de que la tormenta me alcanzara. A medida que avanzaba, el viento empezó a soplar más fuerte, y el olor a tierra mojada se volvió más intenso. Sentí un ligero temblor en el aire, como si la montaña misma estuviera preparando el escenario para lo que estaba por venir. Miré mi reloj. Eran las 7:30, y la oscuridad se cernía más rápido de lo normal. Para cuando llegué al lago Molas, ya estaba completamente oscuro. La linterna en mi mano iluminaba el camino, pero el haz de luz parecía devorado por la negrura de la montaña. Decidí hacer una parada rápida para revisar el área. Sabía que no habría nadie, pero era parte del protocolo. Todo parecía en orden, excepto por la creciente sensación de estar completamente solo en un lugar tan vasto, con el peso del cielo cargado de tormenta, presionando cada vez más. Mientras hacía la revisión, un trueno resonó en la distancia, profundo y amenazante. Miré hacia el cielo y vi el destello de un relámpago en el horizonte. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo más. Empecé a caminar de regreso, esta vez con más urgencia, pero al poco tiempo, la tormenta llegó. El viento se volvió violento en cuestión de minutos, haciendo que los árboles se doblaran y las ramas cayeran a mi alrededor. La lluvia comenzó como una ligera llovizna, pero rápidamente se transformó en un torrente que me empapó de inmediato. Las gotas golpeaban con fuerza contra mi cara y el frío empezó a calar hasta los huesos. Intenté cubrirme con la chaqueta impermeable, pero no había mucho que hacer contra una tormenta de esa magnitud. El sendero comenzó a volverse resbaladizo y la visibilidad se redujo a casi nada. Apenas podía ver a unos pocos metros frente a mí, y el rugido del viento y la lluvia hacía imposible escuchar algo más. Estaba solo, completamente solo, en medio de una tormenta que parecía decidida a arrancar la montaña del suelo. A medida que avanzaba con dificultad, la linterna empezó a parpadear. No, no ahora, pensé, golpeándola ligeramente con la esperanza de que fuera solo una mala conexión. Pero no, las baterías estaban muriendo, y con cada paso, la oscuridad se volvía más densa, más pesada, como si la montaña misma estuviera cerrando sus fauces alrededor de mí. Al poco tiempo, la linterna se apagó por completo. Me detuve en seco. La negrura era total. No podía ver ni mis propias manos frente a mí. El único consuelo que me quedaba era el sonido de la tormenta, pero también era mi enemigo, ya que me hacía perder la orientación. Estaba atrapado en un mar de oscuridad, sin poder saber a ciencia cierta si seguía en el sendero o si me había desviado hacia el precipicio. Tomé una decisión. No podía seguir avanzando a ciegas. Si me desviaba aunque fuera un poco, podría caer por uno de los barrancos que rodeaban la zona. Decidí buscar refugio en algún lugar cercano. Caminé con las manos extendidas, tocando los árboles, buscando un lugar donde pudiera protegerme del viento y la lluvia. Después de lo que pareció una eternidad, mis manos tocaron algo duro, frío y sólido. Era una roca, una gran formación rocosa que sobresalía en el camino. Sabía que al menos podría usarla como barrera contra el viento. Me agaché detrás de la roca, cubriéndome lo mejor que pude. La tormenta rugía con una furia indescriptible. Relámpagos iluminaban brevemente el paisaje, mostrando siluetas de árboles que parecían retorcerse en la oscuridad, solo para volver a desaparecer en el instante siguiente. El trueno retumbaba con tal fuerza
que sentía que el suelo vibraba bajo mis pies. Pero lo peor no era la tormenta, lo peor era la soledad. El frío comenzó a hacerse más intenso. Sabía que no podía quedarme ahí por mucho tiempo. Tenía que moverme, pero sin luz y sin una idea clara de dónde estaba, cualquier movimiento era peligroso. Me quedé quieto, esperando que la tormenta amainara un poco, pero no parecía tener intención de hacerlo. Entonces, en medio del caos, escuché algo. Un sonido apenas perceptible entre los rugidos del viento y el trueno. Era un crujido, suave pero distintivo, como si alguien o algo estuviera moviéndose cerca de mí. Mi corazón se aceleró. No podía ser un compañero. No había nadie más en esta zona. Los osos se habían retirado más abajo para la hibernación, y los lobos rara vez se aventuraban tan cerca del lago en esta época del año. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Sentí una punzada de miedo en el estómago. Encendí mi radio, intentando contactar con la estación, pero solo recibí estática en respuesta. Sin embargo, no parecían recientes. Había algo en la forma en que el musgo y la corteza habían comenzado a crecer alrededor de los bordes, como si llevaran allí más tiempo del que sería posible que pasaran desapercibidas. Intenté tomar algunas fotos con mi teléfono, pero por alguna razón, la cámara no enfocaba bien. La imagen salía borrosa, como si los símbolos mismos rechazaran ser capturados. Continué mi patrullaje, pero algo no estaba bien. A medida que me adentraba más en el bosque, la sensación de ser observado crecía. No había nadie más allí, lo sabía, pero la sensación era inconfundible. Me detuve varias veces, volteando a mi alrededor, esperando ver algún animal o una sombra que explicara la extraña sensación. Pero no había nada, solo el silencio, un silencio que se volvía más opresivo conforme avanzaba. El segundo día, el sábado, fue aún más raro. Durante la madrugada, recibimos una llamada en la estación. Un hombre que acampaba cerca del río Oconalufti, a unos cuantos kilómetros de la ruta del Alce Negro, aseguraba haber escuchado voces en el bosque. Lo más extraño, dijo, era que esas voces no eran en inglés ni en español. Eran incomprensibles, como un susurro constante de palabras que no lograba descifrar. Lo primero que pensé fue que quizás había bebido demasiado o que el viento en los árboles había jugado con su imaginación. Aún así, me dirigí al área con otros 2 compañeros para investigar. Cuando llegamos, el hombre estaba pálido, visiblemente afectado. Insistía en que no había sido el viento, que las voces venían del interior del bosque, a cierta distancia de su campamento. Nos condujo hasta el lugar donde las había escuchado por última vez, y mientras caminábamos, el ambiente se volvía cada vez más extraño. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, y las copas de los árboles se mecían, emitiendo un murmullo constante. Pero no eran solo los árboles. Había algo más en ese sonido, algo que no lograba ubicar. Caminamos en silencio, alertas, hasta que uno de mis compañeros, Charlie, nos detuvo en seco. Frente a nosotros, en un pequeño claro, encontramos algo que no esperábamos. Una serie de piedras grandes, dispuestas en un círculo casi perfecto. Al principio, pensé que era una fogata de campistas, pero las piedras no mostraban señales de haber sido movidas recientemente. Además, en el centro del círculo había ramas secas, dispuestas de manera extraña, como si alguien las hubiera colocado allí deliberadamente. No era un patrón aleatorio, sino algo que parecía tener un propósito. Lo más perturbador fue que, al acercarnos, notamos que el suelo dentro del círculo estaba más frío, como si algo hubiera absorbido el calor del ambiente. Uno de mis compañeros, Tyler, intentó bromear para aligerar el ambiente, pero todos estábamos incómodos. Incluso los pájaros, que habían estado cantando a lo lejos, se habían quedado en silencio.
Algo en ese lugar no estaba bien. Decidimos no quedarnos más tiempo del necesario y volvimos al campamento del hombre, recomendándole que se mudara a una zona más transitada. El domingo llegó con una sensación de alivio. El clima se mantenía fresco, y aunque aún me rondaba la cabeza el extraño hallazgo, estaba listo para terminar mi turno y regresar a casa. Mientras empaquetaba mis cosas en la estación, recibí una última llamada por radio. Era otro guardaparque que patrullaba una zona más al norte, cerca del límite del parque. Me dijo que había visto algo que no lograba entender. Un grupo de venados se encontraba inmóvil en el borde del bosque, todos mirando hacia el interior de los árboles, como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos ver. Los animales no huían, no se movían, simplemente estaban allí, fijos, como estatuas vivientes. El guardaparque intentó acercarse para ahuyentarlos, pero antes de que pudiera hacerlo, todos, de manera sincronizada, corrieron hacia el bosque, perdiéndose en la espesura. No se escucharon ramas rompiéndose ni el habitual ruido de los animales corriendo. Era como si se hubieran desvanecido en la oscuridad del bosque. Esa fue la última gota. Decidí que ya era suficiente por un fin de semana. Dejé mi equipo en la estación, me despedí de los compañeros y me subí a la camioneta, dispuesto a alejarme lo más rápido posible de esa montaña. El camino a casa era largo y solitario. Conducía a través de las sinuosas carreteras que bordeaban el parque, con el sol ya comenzando a ocultarse tras las montañas. A medida que avanzaba, el cielo se fue tiñendo de un rojo intenso, como si la naturaleza misma estuviera diciendo adiós al día de la manera más dramática posible. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido constante del motor y el crujido de la grava bajo las ruedas. A mitad de camino, el sol desapareció por completo, y la oscuridad envolvió el paisaje. Encendí los faros, iluminando solo unos pocos metros de la carretera frente a mí. El bosque a ambos lados parecía moverse con la brisa, pero algo en el rabillo del ojo me hizo frenar de golpe. A un lado del camino, en medio de los árboles, vi una figura. No era un animal, era alguien o algo que no lograba identificar. No estaba cerca, pero tampoco tan lejos como para que no pudiera verlo. Me quedé congelado, con las manos aferradas al volante, observando cómo la figura parecía moverse lentamente hacia el interior del bosque, hasta desaparecer entre las sombras. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil. Finalmente, tomé aire, me obligué a arrancar la camioneta y seguí mi camino. Pero algo en esa figura, en esa montaña, seguía persiguiéndome en mi mente. No sabía qué había sido, ni quería averiguarlo. Cuando finalmente llegué a mi cabaña, el alivio de estar en casa fue inmediato. Dejé mis cosas en la entrada, me quité las botas y me dirigí a la cocina para preparar una taza de café. Pero incluso en la tranquilidad de mi hogar, con la tormenta de fin de semana finalmente lejos, no podía sacudirme la sensación de que había algo en esos bosques que nunca debió haber sido descubierto. Historia 6. Era un viernes por la tarde cuando Mario y Julio decidieron que era el momento perfecto para acampar en el bosque. Llevaban semanas planeando esa salida, una oportunidad para alejarse del bullicio de la ciudad y desconectarse por completo. Julio, siempre el más entusiasta, había elegido el Parque Nacional El Chico, en Hidalgo, una zona conocida por sus enormes peñas y bosques densos. Había oído que los senderos más alejados apenas eran transitados, lo cual era ideal para la tranquilidad que buscaban. Ambos llegaron al parque temprano, justo cuando el sol comenzaba a bajar por el horizonte.
El aire era fresco, y el crujir de las hojas bajo sus botas marcaba el comienzo de lo que parecía un fin de semana perfecto. Con sus mochilas cargadas y las carpas listas, caminaron por uno de los senderos más largos que se adentraba profundamente en el bosque. Durante las primeras 2 horas, no vieron a nadie. El paisaje era impresionante. Árboles altos, montañas a lo lejos, y la sensación de estar en medio de la naturaleza pura. Todo era paz y silencio. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, decidieron que era hora de acampar. Encontraron un pequeño claro cerca de un arroyo, lo suficientemente apartado para no ser molestados por otros excursionistas, si es que aparecía alguno. Montaron las tiendas, encendieron una pequeña fogata y comenzaron a relajarse. Mario sacó unas latas de cerveza y ambos se sentaron junto al fuego, charlando sobre todo y nada al mismo tiempo. El crepitar de la leña y el susurro del agua en el arroyo creaban un ambiente perfecto. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una sensación extraña empezó a apoderarse de ellos. Julio fue el primero en notarlo. Dejó de hablar abruptamente, sus ojos fijos en el bosque frente a ellos. ¿Escuchaste eso?, preguntó, casi en un susurro. Mario lo miró, extrañado. Había estado concentrado en la conversación y no había notado nada fuera de lo común. ¿Escuchar qué?, respondió, tomando otro sorbo de cerveza. Eso, como si algo se estuviera moviendo entre los árboles, dijo Julio, sin apartar la vista del bosque. Ambos quedaron en silencio por unos segundos. Al principio, solo escuchaban el viento entre las ramas, pero luego, de manera casi imperceptible, Mario también lo notó. Era un sonido suave, como si algo, o alguien, se deslizara entre los arbustos. No era un animal pequeño. El ruido era más pesado, como si algo grande estuviera rondando el campamento. Mario se puso de pie y apuntó con su linterna hacia el bosque. Probablemente sea un ciervo o algo así, dijo, intentando sonar despreocupado, aunque por dentro comenzaba a sentirse incómodo. Julio asintió, pero algo en sus ojos decía que no estaba convencido. La sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. El bosque, que hasta hace unos minutos les había parecido acogedor, ahora parecía opresivo, como si las sombras se cerraran a su alrededor. Decidieron dejar de hablar y concentrarse en escuchar. El ruido continuaba, pero siempre a la misma distancia, nunca acercándose demasiado, como si lo que fuera que estuviera allí los estuviera observando desde las sombras. Pasaron unos minutos más y el ruido cesó por completo. El silencio que siguió fue peor. La ausencia de sonido en el bosque era antinatural. Ni siquiera los insectos hacían ruido. Mario y Julio intercambiaron miradas nerviosas. La fogata era lo único que rompía la oscuridad aplastante a su alrededor. Tal vez deberíamos irnos a dormir, sugirió Mario, intentando romper la tensión. Julio asintió, aunque claramente estaba igual de nervioso. Ambos apagaron la fogata, asegurándose de que no quedaran brasas encendidas, y se metieron en sus tiendas. Pero a pesar del cansancio, el sueño no llegó fácilmente. Mario se dio vuelta varias veces en su saco de dormir, intentando encontrar una posición cómoda, pero su mente seguía dándole vueltas a lo que había escuchado. La noche avanzó lenta. Cada minuto parecía estirarse interminablemente. Justo cuando Mario comenzaba a quedarse dormido, un sonido lo despertó de golpe. Era un susurro, bajo, apenas audible, pero definitivamente humano. No entendía lo que decía, pero provenía de fuera de las tiendas. Contuvo la respiración
y abrió los ojos. Al principio, pensó que Julio estaba hablando en sueños, pero el sonido venía de afuera. El corazón le latía con fuerza mientras intentaba escuchar mejor. El susurro continuaba, incesante, y poco a poco se dio cuenta de que no era solo uno. Eran varios, como si varias personas estuvieran hablando a la vez, pero sin elevar la voz, como si no quisieran que las escucharan. Julio, susurró Mario, intentando no hacer ruido. No hubo respuesta. Se arrastró hacia la entrada de su tienda y sacó la cabeza con cuidado. Afuera, el claro estaba iluminado únicamente por la luz de la luna. No había nadie. Se volvió hacia la tienda de Julio y notó algo que le heló la sangre. La cremallera estaba abierta. Salió de su tienda lo más silenciosamente posible y se acercó a la de su amigo. La tienda estaba vacía. El saco de dormir de Julio estaba revuelto, como si hubiera salido apresuradamente. Mario miró a su alrededor, intentando encontrar algún rastro, pero no había nada, solo el eco de los susurros, que ahora parecían más lejanos, viniendo desde lo profundo del bosque. El pánico comenzó a apoderarse de él. No sabía si debía seguirlo o quedarse. Por un lado, Julio estaba solo allá afuera, pero por otro, algo en esos susurros le decía que no era una buena idea ir tras él. Decidió tomar su linterna y seguir el rastro lo mejor que pudo, caminando en la dirección desde donde provenían los murmullos. Los árboles se cerraban a su alrededor mientras avanzaba, y el camino se volvía más difícil de seguir. Los susurros se mantenían constantes, pero siempre fuera de su alcance. Entonces, algo lo hizo detenerse en seco. Frente a él, en la penumbra, vio una figura. Era Julio, de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia un punto en la oscuridad. «Julio», llamó Mario, sintiendo que el miedo lo invadía. Julio no respondió, ni siquiera se movió. Mario avanzó un poco más. Su linterna temblaba en su mano. Cuando estuvo a unos metros de su amigo, lo llamó de nuevo, esta vez más fuerte. «Julio, ¿qué demonios estás haciendo?» Julio finalmente se volvió hacia él, pero sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nadie dentro. Su boca se movía, pero no decía nada. Mario dio un paso atrás, horrorizado. Julio avanzó lentamente hacia él, sin dejar de murmurar palabras incomprensibles. Mario no sabía si correr o intentar ayudarlo. De repente, los susurros a su alrededor se intensificaron. Eran más fuertes, más insistentes, como si el bosque entero hablara en un lenguaje antiguo que Mario no entendía. Todo su instinto le gritaba que se fuera, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Julio dio otro paso hacia él, y de repente, Mario vio algo que lo dejó paralizado. Detrás de Julio, entre los árboles, varias figuras se movían. Sombras largas y delgadas, casi humanas, pero no del todo. Mario dio media vuelta y corrió lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. El miedo lo impulsaba, pero los susurros no desaparecían, seguían a su lado, rodeándolo. Llegó al campamento, tomó lo esencial y sin pensarlo dos veces, se adentró en el sendero que los había traído hasta allí. No paró de correr hasta que, horas después, el sol comenzó a salir. Cuando llegó al puesto de guardaparques más cercano, contó lo sucedido, pero nadie le creyó. Lo buscaron todo el día, pero no encontraron ni rastro de Julio. Hasta el día de hoy, Mario sigue sin saber qué sucedió realmente en ese bosque, ni qué fue de su amigo. Lo único que recuerda con claridad son esos susurros, que a veces,
incluso en su apartamento en la ciudad, cree escuchar de nuevo. El sonido del despertador rompió la tranquilidad de la madrugada. Eran las 4:30 de la mañana, y aunque para muchos esa hora significaba seguir durmiendo profundamente, para mí era el comienzo de un día normal en el Parque Nacional de los Monegros, en Nuevo México. Ser guardaparque en ese bosque no era solo un trabajo, era un estilo de vida. Después de casi 5 años en este puesto, ya había adoptado la rutina como una segunda naturaleza. Me levanté, estiré los músculos adormilados y me vestí rápidamente con el uniforme verde oliva que había usado tantas veces. El aire afuera aún estaba frío, pero sabía que con el sol vendría el calor típico del desierto que rodeaba el parque. La estación de guardaparques era una pequeña cabaña de madera, aislada, pero equipada con lo esencial: una cama, una estufa y una pequeña mesa donde dejaba mis mapas y notas. Desde la ventana se podía ver la línea oscura de los árboles, una pared de sombras que, en unas horas, se iluminaría con los primeros rayos del sol. Después de preparar una taza de café bien cargado, tomé mis botas, mi gorra y mi mochila con lo esencial para el día. En ese punto, no tenía idea de que, aunque el día comenzaba como cualquier otro, poco a poco iría transformándose en algo que recordaría por mucho tiempo. A las 5:00 en punto, salí de la estación y encendí la camioneta del parque, un viejo todoterreno que ya conocía el bosque tan bien como yo. Mi primera tarea era revisar la zona sur del parque, un área donde los campistas solían instalarse para las noches de cielo despejado, pero que, en temporadas bajas, quedaba vacía y tranquila. Conduje por el camino de tierra que serpenteaba entre los árboles, sintiendo cómo el paisaje del bosque me rodeaba. Al principio, el silencio reinaba. Era la hora en la que el parque estaba en su estado más puro, sin turistas, sin voces humanas, solo el susurro del viento entre los pinos y el crujido ocasional de una rama. Las sombras de los árboles parecían alargarse hacia la carretera, y la luz que proyectaba mi camioneta apenas cortaba la oscuridad del bosque. Mi primera parada fue en el pequeño campamento de la zona sur. Aparqué la camioneta junto a uno de los refugios y bajé para hacer una revisión rápida. La mayoría de las veces no encontraba nada, pero era parte de la rutina asegurarse de que todo estuviera en orden. Mientras caminaba por el lugar, revisé los contenedores de basura, que a menudo atraían mapaches o coyotes. Todo parecía en orden. El campamento estaba vacío, tal como esperaba, con solo el eco distante del río que corría unos metros más allá. Después de esa parada, mi siguiente objetivo era un sendero cercano que solía recorrer una vez a la semana. Era una ruta tranquila, pero larga, que subía por las colinas hasta una pequeña meseta donde los excursionistas disfrutaban de una vista impresionante del parque. Decidí dejar la camioneta en el campamento y continuar a pie por el sendero. A esa hora, el cielo comenzaba a aclararse y una suave luz naranja se filtraba entre los árboles, anunciando la llegada del amanecer. Caminé a buen ritmo, disfrutando de la paz y la soledad del bosque. Mi mente vagaba, repasando las tareas pendientes, pero sin apuro. Después de unos 20 minutos, llegué a una pequeña bifurcación en el sendero. A la derecha, el camino subía más empinado hacia la meseta. A la izquierda, descendía hacia un arroyo poco profundo que atravesaba parte del parque. Decidí tomar la ruta del arroyo, ya que quería revisar una pequeña zona de picnic que a veces se llenaba de maleza y necesitaba limpieza. El camino descendente me llevó por un tramo más cerrado, donde los árboles crecían más juntos, y la luz del sol aún no lograba penetrar del todo. El suelo estaba húmedo por las lluvias recientes, y el aire olía a tierra mojada. Cuando llegué al arroyo,
Me detuve un momento para observar cómo el agua fluía lentamente entre las rocas, brillando bajo los primeros rayos de luz. El lugar tenía algo hipnótico en su tranquilidad. Revisé la zona de picnic, pero todo parecía en orden. Me aseguré de que no hubiera basura y me preparé para regresar al sendero principal cuando noté algo extraño. A la orilla del arroyo, cerca de una roca grande, había un montón de ramas y hojas dispuestas en un círculo. No era un nido de animales, al menos no uno que hubiera visto antes. Parecía demasiado ordenado, como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Me acerqué, curioso, y me agaché para examinarlo mejor. Las ramas estaban colocadas de una manera que no parecía natural, como si hubieran sido tejidas unas con otras. La forma circular era perfecta, lo cual me hizo pensar que algún visitante del parque lo había hecho, tal vez un grupo de excursionistas aburridos. Pero el lugar estaba tan aislado que me resultaba difícil imaginar que alguien lo hubiera hecho solo por diversión. Guardé el hallazgo en la mente como una curiosidad, pero no le di demasiada importancia. A veces, la gente hace cosas raras en los parques, y ese círculo de ramas no parecía dañino. Volví al sendero y continué mi caminata hacia la meseta. El sol ya estaba más alto en el cielo, y el aire comenzaba a calentarse, disipando el frío de la madrugada. El camino hacia la meseta era más empinado, pero las vistas desde arriba valían el esfuerzo. Después de unos 40 minutos de subida, llegué al borde del acantilado y me detuve a admirar el paisaje. Desde allí, se podía ver todo el parque extendiéndose como un mar verde bajo el cielo azul. Era el tipo de vista que te recordaba por qué habías decidido ser guardaparque en primer lugar. Respiré profundamente y me senté en una roca para tomar un descanso y beber un poco de agua. El día transcurría de manera tranquila, como cualquier otro. Pero mientras me preparaba para levantarme y regresar, escuché algo que me hizo detenerme. Era un sonido extraño, un eco distante que no podía identificar del todo. No era un animal, al menos no uno que yo conociera. Parecía como un susurro, pero no venía del viento ni de los árboles. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. El sonido venía del fondo del valle, en algún lugar entre los árboles. Miré hacia abajo, pero desde donde estaba no podía ver mucho. Decidí bajar por otro sendero que descendía por el lado opuesto de la meseta, hacia donde parecía originarse el sonido. A medida que descendía, el eco se hacía más claro, aunque seguía sin poder identificarlo. Era como una mezcla de crujidos y susurros, pero cada vez que creía estar cerca de su origen, se desvanecía. Finalmente, llegué al fondo del valle, pero el sonido había desaparecido por completo. Estaba de pie entre los árboles, solo con el murmullo del río y el canto lejano de los pájaros. Me sentí algo tonto por haber seguido un sonido sin explicación, pero no podía evitar la sensación de que algo inusual estaba ocurriendo en el parque ese día. Decidí no darle más vueltas. Los bosques tienen formas de jugar con tu mente, especialmente cuando estás solo. El resto del día transcurrió con normalidad. Terminé mis rondas, revisé los puntos asignados y regresé a la estación al atardecer. Mientras me quitaba las botas y me preparaba una cena rápida, no pude evitar pensar en lo que había escuchado y en ese extraño círculo de ramas junto al arroyo. A veces, los días más normales esconden los misterios más grandes, y aunque no era la primera vez que sentía algo raro en el parque, esa vez había algo que no lograba quitarme de la cabeza. Algo que seguía susurrando en la oscuridad del bosque, recordándome que,
Aunque creas conocer cada rincón de un lugar, la naturaleza siempre tiene sus propios secretos. El viento comenzó a azotar con una fuerza inesperada justo cuando Carlos y Martín estaban llegando al último tramo de su ruta. Los dos amigos habían planeado esta excursión durante semanas. Una caminata a través del Parque Nacional San Juan, en Colorado, en pleno invierno. La nieve siempre había sido su aliada en otras aventuras, pero esa tarde, algo en el aire se sentía diferente. Las primeras señales de una tormenta se habían manifestado como una ligera brisa fría, pero rápidamente se transformaron en ráfagas violentas que hacían que los copos de nieve giraran en círculos caóticos a su alrededor. Martín, siempre más optimista, se adelantaba unos metros mientras Carlos luchaba con su mochila, que parecía haber ganado unos cuantos kilos con la acumulación de nieve. «No está tan mal, ¿verdad?», gritó Martín por encima del viento, volviendo la cabeza hacia su amigo, intentando mantener el ánimo arriba. Carlos, por su parte, no estaba tan convencido. El cielo, que al principio de la mañana se había mostrado despejado, ahora era una masa gris que lo envolvía todo. Sabía que la montaña tenía sus propios caprichos, y que ignorar las señales de una tormenta inminente era una receta para el desastre. «Creo que deberíamos regresar», dijo Carlos, su voz apenas audible sobre el viento. Martín se detuvo, mirando hacia adelante. El bosque empezaba a densificarse, y las marcas del sendero comenzaban a desaparecer bajo la capa creciente de nieve. Sabía que Carlos tenía razón, pero odiaba la idea de abandonar la excursión tan pronto. «Solo un poco más», respondió Martín, aunque en el fondo, el mismo frío que lo envolvía empezaba a despertar una creciente preocupación en su mente. Carlos apretó los dientes, pero decidió seguir a su amigo. Sabía que ya no estaban en una situación de ocio, sino que empezaban a jugarse el todo por el todo. A medida que avanzaban, el viento arreció con más fuerza, y la nieve que antes caía en copos dispersos, ahora era una cortina blanca impenetrable. El frío calaba hasta los huesos, y las capas de ropa que llevaban no parecían suficientes para protegerlos. Después de caminar unos minutos más, Martín se detuvo en seco. Frente a ellos, el camino había desaparecido por completo bajo un manto de nieve que, en algunas partes, les llegaba hasta las rodillas. El viento les golpeaba el rostro como pequeños alfileres de hielo. Fue en ese momento cuando la realidad de su situación los golpeó con toda su fuerza. «No vamos a llegar a ninguna parte si seguimos así», dijo Carlos jadeando. Estaba exhausto. Sus músculos comenzaban a temblar por el frío. Martín asintió, finalmente consciente de la gravedad de la tormenta. El clima había cambiado tan rápido que no estaban preparados para algo de tal magnitud. «Tienes razón», admitió, tratando de mantener la calma. «Vamos a dar la vuelta». Pero cuando se dieron la vuelta para regresar, el camino que habían seguido estaba completamente cubierto. Los árboles se habían convertido en sombras borrosas, y no había ninguna señal de las huellas que habían dejado hacía unos minutos. Estaban atrapados. El pánico empezó a asentarse en Carlos. El bosque se volvía cada vez más hostil, y aunque eran excursionistas experimentados, sabían que una tormenta de nieve en esas condiciones podía ser mortal. Sus celulares no tenían señal, y aunque llevaban equipo básico de emergencia, las temperaturas seguían bajando a un ritmo alarmante. «Tenemos que encontrar refugio», dijo Carlos, tratando de mantener la calma. «No podemos quedarnos aquí a la intemperie». Martín miró a su alrededor. La nieve era tan densa que apenas podían ver unos pocos metros delante de ellos. Sabían que la noche no tardaría en llegar,
y el frío solo empeoraría. «¡Por aquí!», gritó Martín, señalando hacia lo que parecía ser una ligera depresión en el terreno. Ambos comenzaron a caminar con dificultad a través de la nieve, pero cada paso se volvía más agotador. Después de lo que parecieron horas, llegaron a una pequeña formación rocosa que apenas los protegía del viento. No era mucho, pero al menos ofrecía un respiro temporal de la tormenta. Se apretujaron bajo el saliente de la roca, intentando encender una pequeña fogata con el equipo que llevaban. Las manos de Carlos temblaban por el frío, y cada intento de prender la llama fracasaba. Después de varios intentos, finalmente lograron encender un pequeño fuego, pero sabían que no era suficiente. La tormenta no cesaba, y la temperatura seguía bajando. Ambos se miraron, sus rostros llenos de preocupación. Sabían que si no salían de allí pronto, la hipotermia sería inevitable. Pero el bosque, que antes conocían tan bien, se había convertido en un laberinto de nieve y viento. Era como si la montaña los hubiera tragado. Mientras tanto, en la estación de guardaparques, Tomás, uno de los guardaparques más experimentados del parque, estaba revisando los reportes del día cuando llegó una llamada de alerta. La tormenta de nieve había golpeado con más fuerza de lo previsto, y había varios campistas que no habían regresado a sus puntos de control. Entre ellos, Carlos y Martín. Tomás sabía que cada minuto contaba. Las tormentas en esa parte de las montañas podían ser brutales, y si esos excursionistas no encontraban refugio pronto, estarían en grave peligro. No era la primera vez que Tomás tenía que salir a buscar a campistas en medio de una tormenta, pero siempre había algo en el aire, una urgencia que lo empujaba a moverse rápido. Con el equipo de rescate en mano, Tomás se subió a una motonieve y comenzó a recorrer el parque, guiándose por la última ubicación conocida de los excursionistas. El viento golpeaba su rostro con fuerza, y la nieve levantada por la tormenta hacía que la visibilidad fuera casi nula, pero estaba decidido a encontrarlos. Sabía que cada minuto que pasaban en la intemperie, sus probabilidades de sobrevivir disminuían. La montaña, sin embargo, parecía empeñada en complicar la misión. A medida que avanzaba, las ráfagas de viento y nieve se intensificaban. Los árboles, cubiertos por una gruesa capa de hielo, crujían con el peso de la tormenta. Tomás encendió su linterna de alta potencia, intentando ver más allá de los pocos metros que la tormenta le permitía. Sabía que estaba cerca, pero no podía permitirse perderse también. Después de casi 2 horas de búsqueda, justo cuando la oscuridad comenzaba a asentarse por completo, Tomás vio algo que sobresalía del paisaje blanco. Una pequeña luz débil, un resplandor tenue que apenas era visible a través de la tormenta. Aceleró la motonieve en esa dirección, su corazón latiendo más rápido. Cuando llegó, encontró a Carlos y Martín acurrucados bajo la roca, casi inconscientes. La pequeña fogata que habían logrado encender ya estaba casi apagada, y sus cuerpos temblaban violentamente por el frío. Tomás no perdió tiempo. Sabía que estaban al borde de la hipotermia, pero aún estaban vivos. «Vamos, los sacaré de aquí», gritó Tomás por encima del viento mientras los ayudaba a levantarse. Carlos y Martín apenas podían moverse, sus cuerpos adormecidos por el frío extremo, pero de alguna manera lograron subir a la motonieve con la ayuda del guardaparques. Tomás los envolvió en mantas térmicas que llevaba en su equipo de rescate y les dio unas bolsas de calor para intentar elevar la temperatura de sus cuerpos. El camino de regreso fue difícil, pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la estación de guardaparques, donde el resto del equipo los esperaba con más mantas y bebidas calientes. A medida que el calor volvía a sus cuerpos, Carlos y Martín empezaron a recobrar la conciencia.
aunque todavía temblaban. Estuvimos a punto de no contarlo, murmuró Carlos, mirando a Tomás con gratitud. Sabía que sin su intervención, probablemente no hubieran sobrevivido a esa noche. Tomás sonrió levemente, pero sabía que había sido una carrera contra el tiempo. La tormenta aún rugía afuera, pero al menos 2 vidas se habían salvado ese día. Para él era solo parte del trabajo, pero para Carlos y Martín, esa experiencia los marcaría para siempre. La tormenta continuó durante toda la noche, pero al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el parque cubierto de nieve, la montaña volvió a mostrarse tranquila, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Carlos y Martín sabían que, a partir de ese día, nunca volverían a subestimar la fuerza de la naturaleza.